Su aspecto sureño y su atractiva rudeza le ayudaron a convertirse en un ícono de la televisión. Era el superhéroe que buscábamos. Su relación con una deslumbrante actriz lo convirtió en una sensación mediática. Lo que vemos aquí son dioses griegos. Pero un idílico romance y una cadena de éxitos televisivos no protegieron a Lee de los fracasos. Me dijo, hay heridas leves y graves. Esa fue grave. Pero al igual que los héroes que personificó, Lee Mayors no se dejó vencer por la adversidad. Lee poseía esa cualidad que no se puede patentar si no se tiene. Lee Mayors. Lee Mayors nació el 23 de abril de 1939 bajo el nombre de Harvey Lee Geary hijo, en Wyandotte, Michigan. Pero su madre Alice dio a luz a su hijo en medio de la tristeza. Un mes antes, el padre de Lee, Carl Geary, había fallecido en un accidente en una planta de acero. Alice Geary, quien trabajaba como asistente de limpieza en el Hospital General de Wyandotte, comenzó a cuidar al pequeño Lee sin la ayuda de nadie. Pero Alice no vería crecer a su hijo. Camino a su trabajo, su madre fue arrollada por un conductor ebrio cuando Lee tenía 2 años. Así que realmente estuvo huérfano desde que tenía 2 años. Tras la muerte de su madre, Lee fue enviado a Middlesboro, Kentucky, a vivir con sus tíos, Harvey y Mildred Geary. La pareja, que tenía un niño recién nacido llamado Bill, decidió criar a Lee como si fuera su hijo y no comunicarle que era adoptado. Si bien los Geary vivían casi en la pobreza en la región de los Apalaches, Lee creció en medio de una relativa abundancia. Su padre era tan respetado como cualquiera que haya vivido en Middlesbury. Él era comerciante de autos y le dio bienestar a su familia. Creo que Lee nunca tuvo necesidad de nada. Pero ese ambiente de comunidad no salvó a Lee de las normas y costumbres de la cultura sureña. Mildred y Harvey eran estrictos e imponían disciplina. Lee pasaba mucho tiempo al aire libre, cazando, pescando y practicando deportes con sus amigos. Su infancia estuvo libre de preocupaciones hasta que un día, mientras hurgaba en el ático, Lee descubrió algo asombroso sobre su pasado. Yo era uno de esos chicos inquietos. Mis padres estaban trabajando. Me puse a revisar un viejo cofre de cedro y hallé unos recortes de periódico. Lee, de 12 años, leyó los artículos y se dio cuenta de que se trataba de la muerte de su verdadera madre. Lee estaba anonadado. Me confundía por qué lo habían ocultado. Eso me hizo sentir incómodo. Lee no comunicó a nadie su descubrimiento y se sumió en una prolongada depresión. Estaba resentido con sus padres adoptivos por haberle ocultado la verdad y se distanció de ellos. Pero con el tiempo, el impacto se convirtió en motivación. Siempre pensé que tenía que superar a mi hermano, ya que él era el hijo verdadero. Yo sentía esa presión desde que supe que era adoptado. Sentí que debía demostrar que era valioso. Debido a que su hermano mayor se había destacado en el fútbol americano en la escuela, Lee se entregó sin descanso a este deporte. Al ingresar a la secundaria Middlesboro, se convirtió en uno de los mejores receptores de su historia, y los habitantes del pueblo comenzaron a fijarse en el apuesto joven deportista. Si uno quería hablar de un joven que todo el mundo debía tener como modelo a imitar, ese joven era Lee. Tenía una gran personalidad y era bueno en sus estudios. A cualquiera le gustaría que su hijo fuera así. El constante deseo de Lee de retarse a sí mismo finalmente lo ayudó a obtener una beca y practicar el fútbol en la prestigiosa Universidad de Indiana. Pero su estadía allí fue corta, ya que fue suspendido junto a otros compañeros de equipo por pelearse durante una fiesta estudiantil. Tras el incidente, Lee se trasladó a la Universidad Estatal del Este de Kentucky. La institución no era tan reconocida como la Universidad de Indiana, pero sí poseía un equipo de fútbol al que Lee rápidamente se unió. En un principio, debido a que provenía de otra universidad, solo pudo practicar con sus compañeros de equipo. En el otoño de 1960, a punto de realizar una escaramuza, conoció a Katy Robinson, una linda chica de 16 años. Ella estaba en la secundaria, era una porrista y siempre que él entraba a practicar, le pasaba por el lado. Después de pasar tantas veces, hubo contacto visual y luego ya andaban juntos. Después de conocer a Katy, Lee continuó impresionando a los entrenadores de la universidad durante las prácticas. Lee participó en su primer juego al año siguiente, pero durante una devolución en la segunda mitad, Lee sintió que algo se rompía en su espalda.
24 horas más tarde, Lee yacía en la cama de un hospital sin sentir sus piernas. Existía la preocupación de que incluso nunca volviera a caminar. Pero Lee no desistió. Sabía que llegaría a la cima. Siempre lo supo. La parálisis fue temporal, pero las piernas de Lee quedaron entumecidas, por lo que no pudo jugar el resto de la temporada. Aún con deseos de demostrar su talento, Lee decidió que se recuperaría completamente. Durante su recuperación, el chico de 21 años estuvo inquieto y aburrido. Así que cuando el departamento de teatro de la universidad anunció que montaría Las Brujas de Salem, sus compañeros de equipo lo alentaron a que se presentara a la audición. Era un reto. Dije, saldré, nunca me darán el papel. Y me dieron el papel. Pensé que ahora tenía que hacerlo, no podía escaparme. Los compañeros de equipo de Lee estaban en primera fila cuando debutó en el teatro universitario. En una escena se llevan a mi esposa para quemarla en la hoguera y yo caigo de rodillas. Estaba haciendo la escena y se me salieron las lágrimas. En el público los chicos del equipo estaban llorando junto con sus esposas y novias y yo pensé, esto es estupendo, me gusta esta sensación. Lee halló en los escenarios la aprobación que anheló durante su niñez. El joven participó en otras piezas de teatro, incluyendo algunas producciones en el Teatro Pioneer de la cercana ciudad de Danville, al igual que su novia Kathy. Fuera de los escenarios, la joven pareja se enfrentó a un drama real cuando Kathy quedó embarazada. Lee recibió la noticia con asombro, pero no abandonó a su novia y le pidió que se casara con él. Reunimos a algunos de mis mejores amigos del equipo de fútbol. Nos fuimos en busca del pastor de la localidad y nos casamos. Finalmente, el embarazo resultó ser una falsa alarma, pero a los pocos meses Kathy quedó embarazada de veras. El 28 de abril de 1962, Lee y su esposa fueron padres de un niño. Con una familia que mantener, Lee comenzó a pensar en su futuro. El entusiasta atleta quiso hacer carrera en el deporte profesional, pero eso quedaba descartado debido a su lesión en la espalda. Así que Lee se apresuró y, después de graduarse, enfiló con su familia hacia el oeste. Yo quería trabajar como entrenador y enseñar. Me fui a California principalmente porque allí los salarios de profesores eran los más elevados del país. Lee aún se sentía atraído por la actuación, por lo que se estableció con su familia cerca de Hollywood. Pero tuvo que apartar sus planes de ser profesor porque no poseía las credenciales apropiadas. Lee solo halló un empleo mal remunerado como director de recreación en un parque de la zona. Surgieron otros inconvenientes cuando Kathy decidió que no le gustaba California. Mamá se puso nostálgica cuando salimos de aquí, así que nos regresamos a Kentucky. Pero Lee decidió permanecer en Los Ángeles y finalmente la separación de la familia derivó en divorcio. Nuevamente solo, Lee buscó escape en los deportes. En el parque donde trabajaba conoció a un grupo de actores y dobles que habían ido allí para jugar fútbol bandera. Muchos de los chicos le tomaban el pelo y decían, somos extras, ganamos dinero extra, tú eres guapo, deberías intentarlo. Y él pensó, si es dinero extra, ¿por qué no? Uno de los actores con quienes Lee jugó fútbol aceptó concertar un encuentro entre Lee y el agente que había representado a uno de los héroes de Lee, James Dean. Fue algo instintivo. Lee era muy guapo y tenía un gran carisma. Todo lo que leía era perfecto. No tenía que actuar, simplemente era él mismo. Dick Clayton reconoció las aptitudes de Lee y de inmediato se convirtió en su agente. Pero Clayton sabía que el nombre de Harvey Lee Geary II no resplandecería en las marquesinas. Entonces el aspirante actor decidió unir su nombre a un apellido que rindiera homenaje a su pasado como futbolista. Por allá en 1956, el 90% del equipo de fútbol era fanático de un equipo, el de la Universidad de Tennessee, del cual formaba parte un joven llamado Johnny Myers, un genuino estadounidense. Durante todos mis años de secundaria lo emulé. Vestía la camisa con el 45, su número. Era mi héroe. Pronto Lee Myers comenzó a participar en audiciones y consiguió realizar algunos papeles secundarios. En 1964 debutó en la película de horror El caso de Lucy Harbin. Lee, de 24 años, personificó al esposo de la veterana actriz Joan Crawford en una breve escena retrospectiva. Un día en el plató, el director William Castle le hizo a Lee una petición que dejó pasmado al novato actor. Me dijo, Lee, quiero ad libitum. Le dije, seguro, lo haré. Y él se fue. Yo me volteé hacia la chica que trabajaba conmigo, una extra, y le pregunté, ¿qué es ad libitum?
En la primera secuencia de la película, el mujeriego personaje de Lee recibe una macabra lección como pago a sus pecados. Le cortaron la cabeza en los primeros 4 o 5 minutos, pero fue un gran acontecimiento en verdad. Pero su breve aparición en la película hizo de Lee una estrella en su ciudad. Su madre lo llamó y le dijo, no me lo vas a creer, en la marquesina del cine del pueblo pusieron el caso de Lucy Harbin, protagonizada por Lee Mayer. Alfred Hitchcock presenta. Dime qué ganarás mañana. Tengo posibilidades. Dime. Creo que podría. Tú sabes. Dime. Sí, Selina, creo que ganaré. Sí. Pero cada una de las primeras actuaciones de Lee tenían una inquietante similitud. Actué en una película de Hitchcock en el que hacía de corredor de autos de carrera y me mataron. Actué en La Ley del Revólver y me mataron. Le dije a mi agente, siempre me matan. Debemos buscar algo donde viva feliz para siempre. Pero la preocupación por que moría en sus primeras actuaciones no duraría mucho. Con su próximo personaje, comenzaría para Lee Mayors una larga vida en la televisión. Barkley, la viuda matriarca de una familia de hacendados de 1870. El guión indicaba la llegada a la hacienda del hijo ilegítimo del último esposo de Victoria Barkley para conseguirle una audición. Cuando nos encontramos con él por primera vez, era un joven muy tranquilo, algo taciturno, pero la parte del hijo ilegítimo exigía un cierto tipo de joven intenso. Lee era el mejor de todos. Valle de Pasiones se estrenó el 15 de septiembre de 1965. En el reparto figuraban Richard Long, Peter Breck y Linda Evans. Salvaje, mentiroso. Por Dios, ese viejo oso tuvo crías salvajes. Todo lo que ha dicho es mentira. No me gustan sus hijos, señorita, y no me enorgullece que él sea mi padre. Pero es un apellido noble y es mío, y lo llevaré y la gente me respetará como respetan a sus hermanos. Un poco de eso tenía resonancia en mi infancia. Pensé que quizás eso estaba destinado a pasar. Él era un hijo ilegítimo, pero se ganó su lugar dentro de la familia y fue aceptado. En el plató, ganarse la aprobación de Barbara Stanwyck era una tarea difícil para un actor tan inexperto como Lee, quien no estaba acostumbrado a las prolongadas grabaciones y a la jerarquía de un programa de televisión. A comienzos de la primera temporada y luego de una escena en la que Victoria Barkley es rescatada de un terremoto, Stanwyck y Mayors tuvieron una seria discusión. Hubo una disputa sobre quién debía conducir a casa a Barbara Stanwyck en la carreta después de quedar enterrada en el terremoto. Barbara quería llevar las riendas sin ayuda, pero las ideas sureñas y anticuadas de Lee afloraron y argumentó que era él quien debía hacerlo. Cuando los productores le dieron la razón a Stanwyck, Lee abandonó furioso el plató. Barbara Stanwyck reprendía severamente a los otros si no estaban actuando bien, y Lee era un joven con poca experiencia, así que fue algo extraño para él. Tras el incidente, la veterana actriz permaneció sin hablarle a Mayors durante días, y cuando finalmente se dirigió a Lee, se aseguró de que todo estuviera claro. Ella me dijo, ven aquí. Dije, sí, señora. Ella dijo, ¿aprendiste la lección? Yo dije, sí, señora. ¿Y cuál es? Abrir la boca solo para decir lo justo y ser puntual. Bien. Tenía un entrenamiento básico. No le habría gustado aparecer en una escena con ella sin saber qué hacer. Si fueses mi hijo, te diría que estuvieses orgulloso. Pues cualquier hijo de mi esposo tiene derecho a estarlo. Vive como él viviría, lucha como él lo haría y nadie podrá negarte el derecho de ser su hijo. La primera temporada de Valle de Pasiones no impresionó a la mayoría de los críticos, pero la serie dramática logró captar al público y este comenzó a fijarse en el novato que personificaba a Heath Barkley. Hace calor. Sí, se suda mucho en esta época. Lee tenía una cualidad propia, poseía una calmada autoridad. Ya tuve suficiente por hoy. Me lanzaron al río y casi me mata un tren. Esto será tranquilo, ¿me oyen?
Existe una interesante dicotomía en Lee como actor. Posee esta gran presencia física, es masculino, guapo, y no obstante es algo tímido. Y a mí me parece que eso es algo muy atrayente para las mujeres, que ellas puedan notar esa timidez. La aceptación fue inmediata, las cartas de las fanáticas no cesaban, así que se volvió una estrella. Lee podía ser una estrella de Hollywood, pero definitivamente no llevaba una vida al estilo hollywoodense. Evitaba las fiestas de la industria y prefería pasar el tiempo al aire libre en una hacienda que arrendaba en Malibú. Lee también procuraba que su pequeño hijo lo visitara frecuentemente en California. La primera vez que viajé solo tenía unos 3 años. Me subieron en el avión, me pusieron el cinturón y una señora me cuidaba. Yo yendo hacia California era una aventura. Con el tiempo, Lee hizo amistad con celebridades tales como Burt Reynolds, Wayne Newton y Elvis Presley, quien según algunos se parecía a Lee. Todos sus guardaespaldas le decían bromeando, ese chico en Valle de Pasiones parece tu hermano. A él se lo decían y a mí también me lo decían. Y cuando finalmente nos conocimos, nos hicimos grandes amigos. Al igual que algunos de sus amigos, Lee fue rápidamente conocido en la ciudad como un conquistador que bebía mucho y amaba la diversión. Pero sus días de soltería duraron poco. En 1968, la agente de prensa de Lee le mostró la fotografía de un aspirante a modelo que se había acercado a su oficina. Se trataba de una esbelta y hermosa rubia con una encantadora sonrisa. Su nombre era Farrah Fawcett. Querían que llevara a alguien al estreno de una película. Era una especie de cita a ciegas, pero yo no estaba ciego. Rápidamente, Lee notó que Farrah poseía muchos de los valores sureños que él tanto apreciaba. Es divertida, es muy hermosa, inteligente. Eran una pareja estupenda. Se la pasaban jugueteando, luchando, haciendo cosas locas. Estaban enamorados. Al poco tiempo, ambos se mudaron a la casa de Lee en Malibú, y gracias a los contactos de Lee, la carrera de modelo de Farrah comenzó a alzar vuelo. Al finalizar la tercera temporada de Valle de Pasiones, a Lee se le ofreció otro papel de vaquero, pero esta vez en la pantalla grande. Personificaría a un joven gigoló de Texas. Estaba entusiasmado por hacer Midnight Cowboy. En el último momento, ABC decidió que la serie seguiría un año más y se buscaron a Jon Voight en Nueva York, una estupenda opción. Voight fue nominado al Oscar por su papel en la película, pero Lee aún se muestra reflexivo ante la oportunidad perdida. Siempre pienso si hubiese sido diferente de yo haber hecho esa gran película y no las modestas series de televisión, pero si uno es actor, uno quiere actuar. A la larga, el cronograma de grabaciones de Valle de Pasiones le permitió a Mayors participar en películas, pero solo como actor secundario. En 1968 coprotagonizó junto a Charlton Heston la película de vaqueros Will Penny, y luego trabajó con Barbara Hershey y Lee J. Cobb en No se compra el silencio. Cuando Valle de Pasiones salió del aire en 1969, Mayors llegó a un acuerdo con los ejecutivos de Universal Television, quienes pensaron que se trataba de una estrella con un gran potencial. Se veía estupendo. Era apuesto. Tenía seguidores y le iba bien en el celuloide. Le habían dicho que iba a tener su propio programa. Pero antes de que la serie se hiciera realidad, los ejecutivos otorgaron a Lee otro papel de vaquero. Mayors coprotagonizó la última temporada de la serie que llevaba mucho tiempo en pantalla, El Virginiano. En 1971, al actor de 32 años se le ofreció un tercer papel dramático. En esta ocasión, Lee representaría a un hábil abogado en la serie dramática sobre el mundo del derecho, Owen Marshall. Mayors estaba desconcertado y frustrado. Sintió que el estudio no estaba siendo justo con él, pues podía hacer referencia al hecho de que le habían prometido esto y lo otro cuando firmó el contrato. Y luego, no solo no cumplieron la primera vez, tampoco lo hicieron la segunda. A la larga, Frank Bryce convenció a Lee de que aceptara el papel y le dijo que sería una buena manera de despedirse del chico campestre de Kentucky. Debí aprenderme todas esas raras palabras legales, la mitad de las cuales no sabía ni qué significaban, pero las decía bien. Y me busqué todos esos trajes y aprendí a hacerle el nudo a una corbata. ¿Lo ven? En Owen Marshall, Mayors tuvo también la oportunidad de actuar junto a su novia Farrah tras ayudarla a obtener un papel como invitada en un episodio.
Parece que vinieras de un maratón. Fui muy cuidadoso con esto. Considerando que mi hermano nunca tiene dinero y la gaseosa es más barata que el jugo de frutas, es bueno que ahorremos. Tienes razón. Con el tiempo, a medida que la serie se desarrollaba, Lee comenzó a molestarse por lo limitado de su personaje. Sentía que se desperdiciaba su talento para las películas de vaqueros y los papeles de acción. Sin embargo, ya en 1972 parecía que Hollywood había perdido interés en las historias sobre el oeste, pero pronto la imagen de vaquero de Lee sería modernizada con una alta tecnología de varios millones de dólares. En 1973, al actor secundario de 33 años Lee Majors, finalmente se le dio la oportunidad como actor principal al entregársele el guión de una película para la televisión que realizaría ABC, titulada Cyborg, el hombre nuclear. Leí el guión y pensé, Dios, parece un robot. ¿Qué tan divertido puede ser esto? La trama de Cyborg era novedosa. Steve Austin, un astronauta y piloto de pruebas, resulta gravemente herido en un accidente. En una cirugía secreta, Austin es reconstruido con piezas llamadas biónicas, para luego ser utilizado como un agente del gobierno con poderes superiores. Era un Superman moderno. En nuestra era tecnológica se hacía posible que los humanos fuesen superhombres. La película se transmitió en marzo de 1973 y fue el primer programa en superar en niveles de audiencia a un especial de Bob Hope. Rápidamente, ABC encargó 2 nuevas películas del hombre nuclear para la temporada de otoño. Seguro de su futuro, Lee decidió que había llegado el momento de convertir a Farrah Fawcett, su novia desde hacía largo tiempo, en parte de su vida para siempre. Luego de un noviazgo de 5 años, la pareja contrajo matrimonio en el Hotel Bel Air de Los Ángeles el 28 de julio de 1973. Recuerdo que fue una boda fastuosa. Farrah era una hermosa novia y Lee un apuesto novio. Fue un evento, en verdad, memorable. Farrah se dedicó a su papel de esposa y colocó la carrera de su marido en primer plano, lo cual complació a Lee. Ambos participaron activamente en la crianza del hijo de Lee, quien los visitaba cada año en California para el deleite de sus amigos de Kentucky. Cada verano tenía una lista de encargos, un afiche o aquel autógrafo, etc. Era muy divertido. Después de que las 2 películas alcanzaran altos niveles de audiencia, El hombre nuclear se convirtió en una serie semanal. Se estrenó en enero de 1974. El éxito había comenzado. Steve Austin, astronauta, un hombre casi muerto. Caballeros, podemos reconstruirlo. Mejor, más fuerte y más veloz. Lee Majors en el papel de Steve Austin fue el superhéroe más real. Realmente no era un superhéroe, era más bien supernormal. Su fuerza física y su capacidad atlética permitieron a Lee crear un personaje convincente. Se podía creer que era un astronauta que fue herido de esa forma y que era capaz de lograr esas hazañas. Si levantaba un automóvil o algo por el estilo, parecía como si de veras pudiera. Para 1975 no había nada más de moda que Lee Majors, el hombre nuclear. Podría decirse que todos los niños estadounidenses querían ser Steve Austin. Con la incorporación de Lindsay Wagner como Jamie Summers, la mujer biónica, la serie de Lee fue un contundente éxito. ¿Qué espera a cambio el tío Sam? Quiere que seas parte del equipo. Mis hijas me contaron que todos en la escuela caminaban en cámara lenta. El éxito de la serie se extendió más allá de la televisión. El mercadeo era enorme. Había desde luego cestos para la merienda, recipientes y relojes. Había también juegos de mesa, libros, calzado, ropa para hacer ejercicios, entre otras cosas. Uno de los artículos más vendidos era el propio Steve Austin. Los niños de Estados Unidos acudieron en masa a los comercios para tener su propio ejemplar del hombre nuclear. Uno de los mayores atractivos de la serie televisiva eran los temerarios dobles. Las hazañas más peligrosas eran llevadas a cabo por profesionales. Pero Lee también hizo parte del trabajo de los dobles. En un episodio, Lee caminó literalmente por la cuerda floja. Cuando uno de los dobles se enfermó y no pudo realizar su trabajo, Majors intentó una riesgosa maniobra aérea en un funicular ubicado por encima de las montañas. Con la ayuda de cables de seguridad, logró llegar a 2 metros del funicular suspendido. Esa vez quedé paralizado.
Estaba muerto de miedo. La primera vez en una maniobra. Vi hacia abajo desde una altura de unos 80 metros y veía a los dobles abajo tomando fotografías. Eso me molestó. Así que seguí los siguientes 2 metros. Gracias a Mayors, el director obtuvo la toma que necesitaba, pero aún después de completar la proeza, Lee continuaba nervioso. Yo ni siquiera fumaba y pedí un cigarrillo y mis manos temblaban. Me preguntaron, ¿estás bien? Sí, perfectamente. En 1976, mientras la carrera de Lee Mayors progresaba a una velocidad biónica, la popularidad de Farrah Fawcett Mayors estaba a punto de llegar a las nubes. Farrah ya había aparecido en pequeños papeles y en algunos comerciales. Pero la gente de Farrah pensó que debía explotar el atractivo de la sencilla chica. El primer paso consistió en una fotografía concebida para mostrar algo más que la fantástica sonrisa de Farrah. El resultado fue un póster del que se vendieron 7 millones de copias. El rostro de Farrah estaba en todas partes y comenzaron a llover las ofertas para que hiciera muchas otras cosas, pero Lee estaba receloso. Cuando surgió Los Ángeles de Charlie, él pensó que ella no debía hacerlo. Mayors participó en la negociación de un contrato para que Farrah apareciera en una serie acerca de 3 mujeres detectives, pero algunos pensaron que ciertas exigencias de Lee se debían a su propio interés. Siempre se ha dicho que yo quería que estuviera en casa a las 6 de la tarde para cocinar. Pero no saben la verdadera razón. Yo ya había hecho 3 series. Sé el esfuerzo que se requiere para una serie. Se toma 14 horas al día. Y aún más para una mujer. Debe llegar a las 5:30 de la mañana para empezar con el peinado y el maquillaje y luego filmar hasta las 9 o 10 de la noche. Si uno hace eso, se deteriora muy rápido. Existía ese riesgo para su carrera y su salud. No era porque yo quería que me hiciera la cena. A la larga, los productores de Los Ángeles de Charlie aceptaron las inusuales exigencias de Lee y de Farrah. La serie se estrenó en 1976 y se ubicó rápidamente entre los 10 programas más exitosos. Son brillantes y hermosas. Bien hecho, mis ángeles. Son Los Ángeles de Charlie. Por primera vez en la historia de la televisión estadounidense, marido y mujer eran las estrellas de 2 programas exitosos. La pareja era el sueño de todo director de reparto. Farrah, la chica glamorosa de dentadura perfecta, y Lee, el héroe típicamente estadounidense de rudo aspecto. Eran los preferidos del público y de la prensa. Eran la verdadera pareja dorada. No podían ir a ninguna parte sin que fuese un acontecimiento. Era un cuento de hadas. Sencillamente perfecto. La forma en que ambos se volvieron tan populares. Yo estaba sorprendido, sencillamente sorprendente. Wow. Lee estaba viviendo el mejor momento de su vida, y no solo con Farrah. A Mayors también le gustaba divertirse con sus amigos Steve McQueen y Robert Mitchum. Si juntabas a esos 3, no era cuestión de una noche, sino de una semana. Lee también se reunía con su antiguo amigo Elvis Presley, pero cuando Lee iba a sus conciertos, el rey se dio cuenta de que tenía que cederle su lugar al hombre nuclear. Él estaba cantando Love Me Tender y le alaban la bufanda del cuello y yo salía con unas 10 alrededor del mío y las chicas enloquecían. Así que él volteaba en medio de la canción y decía, ¿qué diablos haces aquí? A medida que la fama de Lee y Farrah crecía, la influencia de ambos en Hollywood aumentaba. A comienzos de 1977, la pareja anunció la creación de una nueva compañía, Fawcett Mayors Productions, y comenzó a indagar acerca de proyectos para cine y televisión. Entonces Lee y Farrah dieron un riesgoso paso. La pareja anunció que no aparecería en sus respectivas series en otoño, aun cuando estaba estipulado en sus contratos. Farrah consiguió liberarse de Los Ángeles de Charlie, pero Lee enfrentó un reto mayor. Al final del 4º año, él quería hacer algo de dinero. Dinero, de verdad. Pero hubo una extensión del contrato. Eso era perfecto para él porque ese hombre es rudo. En abril de 1977, los estudios Universal, compañía productora del hombre nuclear, presentó una demanda para obligar a Mayors a cumplir con su contrato. Pero cuando Lee no se presentó a trabajar a mediados de junio, Frank Bryce, presidente de la compañía, tomó otra determinación. No iban a desechar el contrato porque el actor se iría. Frank asumió que tendrían a un nuevo hombre nuclear, solo que un modelo mejorado. Pude haber dicho eso, pero es algo difícil de hacer. Se trataba estrictamente de negociar un nuevo contrato. Días antes de que comenzaran las grabaciones de las próximas temporadas, Universal finalmente accedió. Lee obtuvo un significativo aumento y aceptó regresar a la serie.
Aunque el programa se mantuvo entre los 40 más populares durante el año, el encanto había desaparecido. Cuando se transmitió el último episodio en marzo de 1978, Mayors centraba sus esfuerzos en volver al cine. Pero el fracaso de las obstinadas negociaciones de Lee amenazarían con desviar completamente su carrera. En 1978, Lee Mayors, de 39 años, era un hombre digno de ser envidiado. Poseía una fortuna, una asombrosa trayectoria en la televisión y una hermosa esposa. Pero la estrella de la pantalla chica quería más: el éxito en la gran pantalla. Pero había un problema. Debido al conflicto contractual con Universal, se había ganado la reputación de actor problemático, por lo que aparecieron pocas ofertas. Era una situación muy dura. Traté de hacer tantas películas como pude. No eran películas muy buenas. Pirañas asesinas o algo así, con Margot Hemingway y Los Normandos, que sería mejor olvidar. Ninguna de las películas logró calar en el público. Pirañas asesinas apenas logró recaudar dinero en las taquillas, y los críticos de cine destrozaron a Los Normandos. En cuanto al idílico romance de Lee con Farrah, las cosas no iban mucho mejor. Las presiones de sus carreras y la gran cantidad de tiempo que pasaban separados comenzaron a deteriorar el matrimonio. En el último año de su relación, estuvieron juntos unas 2 semanas en todo el año. El resto del tiempo estaban filmando. Si uno no ve a alguien durante todo ese tiempo, la relación se deteriora. Lee y Farrah realizaron un viaje a Hawái en su 6º aniversario a fin de tratar de salvar su matrimonio. Pero su intento de reconciliación no resultó. El cuento de hadas había terminado. Lee solicitó finalmente el divorcio en mayo de 1980. Él dijo, hay heridas leves, y agregó, y hay heridas graves. Esa fue grave. Luego de la separación, Mayors realizó todos los papeles que pudo obtener, así que participó en 3 películas en 2 años, pero ninguna de las 3 fue exitosa, por lo cual algunos dudaron de las aptitudes de Lee como estrella de cine. En la primavera de 1980, Lee recibió una oferta para regresar a la televisión. El productor Glenn Larson pidió a Mayors protagonizar una serie acerca de un doble que trabajaba también como cazador de recompensas. Parecía algo atractivo. Larson, quien había escuchado cantar a Lee, quiso que éste interpretara el tema de la serie al presidente de ABC, Tony Tomopoulos. Fuimos donde Tony Tomopoulos en ABC y le cantamos la canción en lugar de hacer el programa. Y Tony dijo, oigan, hagámoslo. En Profesión Peligro, Mayors interpretó a Colt Sievers, un hombre con mala suerte. El papel dio un nuevo rumbo a la carrera como actor de Lee. Yo sentía que el hombre nuclear tendía más hacia su lado de seriedad. Mostraba a Lee en una faceta muy rígida y la gente todavía no conocía su lado divertido. Mayors se desempeñó también como productor de la serie, coprotagonizada por Doug Barr y Heather Thomas. Para Lee, quien en un principio fue estimulado por algunos dobles para que continuara actuando, la serie era un perfecto homenaje a los olvidados héroes de Hollywood. Supongo que saben lo que hacen. Tiene más conexión con la gente del personal, con los extras. Era tan natural para él, era más como un obrero. Creo que él se sentía identificado con los extras. Vio lo duro que debían trabajar y lo que hacían. Se volvió muy amigo de ellos. Para el episodio de estreno de la serie, Lee y Glenn Larson habían centrado su atención en una singular estrella invitada que seguramente daría mucho que hablar en todo Hollywood, la ex esposa de Lee. ¿Farrah Fawcett? ¿Vendrá también? Su agente no habría querido que ella lo hiciera. Ahora era una gran estrella y no podía volver atrás. Dije que la convencería y Glenn estaba tan inseguro que la buscó en una limusina. Ella dijo, lo haré por Lee. ¿Cómo se llama eso? Hago lo que sea por mi dama. Ven aquí. ¿Están cuidando de ti? Siempre lo hago. No, no lo haces. Te conozco. ¿Recuerdas? Ya estamos listos. Gracias. Creo que mejor te dejo ir. Cuídate. Tú también.
Así que a pesar de que el matrimonio había acabado, había sentimientos entre ellos. Fue muy emotivo. A las pocas semanas de su estreno, Profesión Peligro era uno de los 10 programas más populares. A la edad de 42 años, Lee Majors estaba de vuelta y su renovado sentido del humor invadió la serie. Lee tiene un sentido del humor muy seco, muy irónico. Había sido un autómata en la serie anterior y ahora era un tipo divertido. A cada episodio de Profesión Peligro aparecían estrellas invitadas. Conozcan a Elvira. Normalmente conozco al hombre antes de asarlo a la parrilla. Bueno, aquí me tiene. Ya estoy asado. Entre las actrices invitadas estuvieron sus amigas Linda Evans y Lindsay Wagner. Fue interesante porque no nos habíamos visto en años y ahora era más dulce. Supongo que todos lo somos. ¿Seguirás riñendo como en la secundaria? Ya no soy tan bueno. Pero las actuaciones especiales no se limitaron solo a sus antiguas coestrellas. La gran cantidad de amigos que Lee poseía en Hollywood permitió que en el programa aparecieran también símbolos del cine tales como Peter O'Toole y Richard Burton. Profesión Peligro se transmitió hasta 1986 y varias veces estuvo en el primer lugar de audiencia. La serie le dio a Lee la oportunidad de agradecer a todos los dobles que lo habían ayudado durante su trayectoria. Usé a todos los extras que aparecían en el directorio. Había un par de ellos que tenían ya 80 años. Recuerdo a uno con unas palomitas de maíz en un auditorio. Les di un codazo y él las hizo volar como si se fuera a caer. Todo para ganar algo de dinero. Así es este negocio. Durante el 5º año de Profesión Peligro, al momento de decidir si habría futuras temporadas, Lee prefirió cancelarla. El programa pudo durar 7 años, pero él decidió que fuesen 5. Había trabajado tanto esos años que estaba exhausto. Pero dejar la actuación no estaba entre los planes de Majors. Por el contrario, el protagonista hallaría una nueva satisfacción en los papeles de reparto que había rehusado desempeñar en años recientes. En 1975, luego de varios años de soltería, Lee Majors conoció a la ex conejita de Playboy, Karen Vélez, y se fueron a vivir a Florida. 3 años más tarde, Lee, de 48 años, se convirtió en padre por segunda vez cuando Karen dio a luz a una niña, Nikki. Con un nuevo bebé en la familia, el hijo de Lee pudo rememorar algunas cosas. Creo que me perdí un poco de eso, pero viéndolo crecer a él como un padre y no como una celebridad, por el mundo haciendo lo que le gusta y llevándome de chico a la escuela, me gusta eso. Poco después del nacimiento de Nikki, Lee y Karen se casaron. La paternidad ocupaba la mayor parte del tiempo de Lee, pero esto no le impidió trabajar en ocasiones. Lee desempeñó un papel estable en Nam, Primer Pelotón, serie dramática sobre la época de Vietnam. Majors tuvo también la oportunidad de retomar su personaje emblemático en 3 películas sobre el hombre nuclear, donde se reunió con sus antiguas coestrellas Richard Anderson y Lindsay Wagner. Pero Lee y Lindsay se dieron cuenta de que su fuerza biónica no era la misma de antes. Me tardaba más en levantarme al llegar la hora de trabajar. Al llegar a los 55 años, Lee experimentó la transición de protagonista a actor de reparto, al personificar al desaliñado y nada en forma detective Ski Jablonski en el drama presentado por CBS en 1992, Raven. Lee no tiene ningún ego en ese sentido. Él se considera un actor trabajador. También en 1992, Lee y Karen fueron padres de 2 gemelos, Dane y Trey. Majors se dedicó a su papel de padre de familia con todas las de la ley. Pero la felicidad no duraría. En 1994, el tercer matrimonio de Majors finalizó en divorcio, por lo que el normalmente afable Lee se derrumbó. Separado de sus hijos, Majors cayó en una profunda depresión. Pero en enero de 1995 conoció a una mujer que renovó sus esperanzas. La primera vez que vi a Lee, se podría decir que estaba herido. Había erigido un muro a su alrededor, así que llevó tiempo para que se abriera. A finales de enero, Lee invitó a Faith, de 20 años, al Supertazón, y pronto se les vio constantemente juntos. Finalmente, Faith ayudó a Lee a retomar el camino perdido. Ha tenido que volver a levantarse varias veces. No sé cuán fácil sea eso, pero ella lo ha logrado. Ella lo ha mantenido por el camino correcto. Satisfecho de nuevo con su vida personal, Lee decidió volver a la actuación. En el año 2001, Lee Majors, de 60 años, apareció nuevamente en la pantalla grande en la comedia para adolescentes Congelado.
Al año siguiente consiguió un papel más complejo al personificar a un hombre que se niega a vender sus tierras en la película independiente Waiting to Live. Como pago de jubilación en Texas. No está mal. ¿Qué me dices? Te diría que debes ser medio idiota, si ya no lo sabes. Ya te dije que no 100 veces. Mi abuelo y mi padre fueron enterrados en esta tierra. Yo descansaré aquí también. Y si no has entendido aún, es la 100ª vez. No me preguntes más. Lee Mayors siempre ha sabido reponerse para regresar mucho mejor que antes, mejor y fortalecido, quizás no más veloz, después de más de 35 años en el mundo del espectáculo, pero quizás más sabio. Creo que haber descubierto que era adoptado fue un enorme aporte para mi vida y para mi determinación de llegar a triunfar. Él es una de las grandes personalidades de la televisión de los 60, 70, 80 y 90. Él siempre llegaba en forma y puntualmente. Se sabía su parlamento, quizá parezca insignificante, pero de eso se trata este trabajo. Él tenía una presencia tal que la gente adoraba. Es un sujeto realista, un chico extraordinario. Todos lo amaban. Nunca se olvidó de sus amigos, se preocupó por la gente y se divirtió. Sí que se divirtió.